Hola a todos, para los que no me conocen, mi nombre es Elisa del canal Milenta y yo, y hoy quiero mostrarles cómo podemos limpiar las orejas de nuestros perrunos nosotros mismos en casa. Esta limpieza hace parte de la rutina de higiene que debemos tener con nuestras mascotas y es supremamente importante realizarla al menos una vez a la semana, ya que de esta forma prevenimos la aparición de enfermedades o infecciones y al mismo tiempo aumentamos la calidad de vida de nuestros perrijos. Al igual que las demás rutinas, es importante acostumbrar a la mascota desde cachorros a que se dejen manipular las orejas sin ningún inconveniente. Sin embargo, en el caso de que la mascota llegue ya adulta a nuestra casa, con mucha paciencia siempre vamos a poder familiarizarlos con este hábito. El oído es una de las zonas más sensibles de los perros, por lo tanto es normal que muchos no les guste que uno les manipule esta zona. Entonces, para familiarizarlos vamos a empezar todo lentamente, dándole el tiempo a la mascota de acostumbrarse. Y empezamos a masajear esta zona y cada que él se deje vamos a premiarlo. Bien, Connie. Repetimos nuevamente. Bien, Connie. Premiando constantemente. Lentamente empezamos a introducir nuestros dedos, siempre limpios, para que ellos se vayan acostumbrando a esta manipulación. Premiamos. Bien, Connie. En el caso de las razas que tienen las orejas largas y caídas, o por ejemplo como los Golden Retriever, que les gusta mucho el agua, que nadan demasiado, es muy importante realizar la limpieza con mayor frecuencia, puede ser 2 veces a la semana, porque ellos guardan mucha más humedad en las orejas y además el aire no circula bien y eso aumenta el riesgo de infecciones en el oído de la mascota. Para eso vamos a estar utilizando gasa o, como en mi caso, yo utilizo siempre paños de bebé, pero siempre los juego bien porque ustedes saben que el pH humano no es el mismo de las mascotas, entonces para eliminar todo rastro de producto los juego muy bien. Luego podemos utilizar un producto especial para esta zona que nos haya recomendado nuestro veterinario, o también lo pueden hacer con agua oxigenada, o en últimas también lo pueden hacer sin nada, simplemente con el paño lo juegan bien y lo hacen así directamente. Siempre procurar que si vamos a utilizar gasa o paño o incluso papel higiénico, que sea siempre algo suave, porque esta zona es muy sensible, que no vaya a causar de pronto una irritación en los oídos de nuestras mascotas. Eso sí, nunca, pero nunca vayamos a utilizar copitos, porque si hace de pronto un movimiento involuntario la mascota o incluso nosotros mismos, podemos llegar a introducirlo y eso puede causar daños irreversibles en el tímpano, entonces eso no lo debemos utilizar. Y por último, yo voy a estar utilizando el clicker y golosinas, unas golosinas generosas, para premiar a la mascota al final de la limpieza, para que ella relacione esta rutina como algo positivo. En el caso de que no vayamos a utilizar ningún producto especializado o que vayamos a utilizar agua oxigenada, entonces mojamos el paño y procedemos a limpiar la oreja. Pero en mi caso, que voy a utilizar un producto especializado, entonces voy a seguir las recomendaciones que normalmente son las mismas siempre. Entonces iniciamos inclinando la cabeza de la mascota un poco, de manera que la oreja quede inclinada también. Abrimos un poco y dejamos caer más o menos unas 5 o 6 gotas y luego empezamos a masajear la base del oído de esta forma. Lo hacemos suavemente y dejamos que el producto actúe aproximadamente 1 minuto. Pasado este tiempo, le pedimos a la mascota que se sacuda. Connie, sacúdase. Bien, Connie. Muy importante, las orejas de los perros normalmente son de este color rosado pálido. Si por alguna razón vemos que están muy rojas, hay alguna secreción o que tienen algún olor fuerte, algún olor maloliente, es importantísimo llevarlos inmediatamente al veterinario porque eso es muestra de que tiene alguna infección. Repetimos el procedimiento en la otra oreja. Hacemos así, masajeamos acá en la base del oído.
y dejamos actuar más o menos 1 minuto. Nuevamente le solicitamos a la mascota que se sacuda, o si no, ellos mismos se van a sacudir. Connie, sacúdase. Bien, Connie. Bien. Sacúdase. Bien. Ahora voy a tomar el paño y voy a empezar a limpiar la parte externa. Vamos a introducir el dedo hasta donde podamos, tampoco muy profundo. Hacemos así, lentamente, suavemente. Ahora vamos a pasar al otro oído. Muy importante, nunca utilicemos el mismo paño que utilizamos en el otro oído, porque en el caso de que tengan algún inicio de infección o tengan ya la infección como tal, vamos a trasladar la misma infección al otro oído. Entonces siempre 2 paños diferentes para cada oído. ¿Ya? ¡Bien, Connie! ¡Bien, Connie! ¡Mira! ¡Bravo, chiquis! Y ahora pasamos a conocer los Doggy Pots de Connie de esta semana. Un saludo muy especial a Clara en Colombia y para su ángel perruno Princesa en el cielo. Para Andrea y su mascota Chica en Francia. También para Arnoldo y su mascota Luna en Barbosa, Colombia. Para Iván y su mascota Scott en Guatemala. A Mari y su mascota Wanda en Medellín, Colombia. Y a Marta Edith y su mascota Lola en Argentina. Si desean participar, solo deben enviarnos las fotos de sus mascotas a mis redes sociales. Muchísimas gracias a todos ustedes por compartir sus fotos con nosotras. Eso es todo lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Espero que este video les sea de gran utilidad. Si es así, déjenmelo saber acá abajo en los comentarios. Nos vemos la próxima semana. ¡Hasta pronto!